Divoxradio.com. Codiseñando el futuro. Ya estamos de regreso haciendo tarea de tecnología acá en Divoxradio.com y recuerden que este y el resto de los capítulos de nuestro programa están disponibles siempre en www.divoxradio.com y también en todas las redes sociales que ven acá abajo. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y hasta en LinkedIn para que puedan conocer también los distintos invitados y los temas que vamos a estar abordando no solamente en este programa, sino también en el resto de los contenidos de Divox Radio. Nosotros hoy seguimos conversando con Solange Barría, quien es académica de la Facultad de Educación de la Universidad Central, porque estamos hablando sobre educación diferencial. Ya habíamos hecho anteriormente una distinción respecto a cómo se diferencia este tipo de educación o la rama de la pedagogía que tiene que ver con estas necesidades tanto transitorias como también permanentes, cómo se están respondiendo obviamente después del desconfinamiento que se ha vivido a raíz de la crisis sanitaria, pero tú, Solange, anteriormente nos indicabas que están estos establecimientos regulares y también aquellas escuelas que tienen que ver con ciertas necesidades, por ejemplo, para poder facilitar el aprendizaje de niños con autismo, con algún otro tipo de patología o con condición, etcétera. Quiero preguntarte respecto a esta disyuntiva o esta polémica, controversia a la continuidad de este tipo de establecimientos, porque algunos dicen de que el que existan estos colegios especiales, o por decirlo, para este tipo de personas, conlleva que complica un poco la inclusión a la sociedad o al resto de los establecimientos regulares, por decirlo así. ¿Cuál es la postura del gremio respecto a este tema? ¿Tiene que ver con la inclusión netamente para procesos de aprendizaje? ¿O porque también existe una demanda por parte de padres, por ejemplo, que tengan hijos con autismo, que tengan hijos con otras condiciones y que por eso también conlleva la necesidad de que existan este tipo de establecimientos? Mira, yo creo que lo que tú has dicho, yo creo que igual hay una demanda de familias que requieren todavía de que sus hijos o hijas, digamos, estén en escuelas especiales. Pero también creo que todavía la sociedad chilena no está preparada para la inclusión educativa, porque eso igual implica que hayan más escuelas con programas de integración y que la escuela en sí misma absorba las escuelas regulares, que absorban las escuelas de educación especial, igual implica invertir en recursos, digamos, de crear más escuelas regulares de educación básica para que las escuelas de educación especial vayan disminuyendo en el tiempo, ¿ya? Ahora, más allá de la infraestructura y de los recursos, yo creo que particularmente la sociedad chilena todavía no está preparada para la inclusión educativa y también lo que tiene que ver con la formación docente. Si bien ya hace mucho tiempo, desde lo que uno investiga y estudia, hay carreras de pedagogía que han incorporado la educación especial o la atención a la diversidad particularmente en su malla curricular. Igualmente todavía creo que se requiere de una mejor preparación de los docentes para abordar a estudiantes que presentan necesidades educativas especiales o transitorias. Ese es un aspecto. Pero también la sociedad en sí misma, o sea, quien a veces se desconoce qué es la educación especial, se desconoce qué es la atención a la diversidad o estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. Y desde ahí podemos actuar desde los prejuicios, desde los miedos. Entonces, indudablemente todavía como sociedad no estamos preparados. Pero creo y considero desde lo profesional que debemos transitar hacia esa línea, digamos, hacia la inclusión. No tan solo la inclusión social o la inclusión laboral, sino que también hacia la inclusión escolar. O sea, los programas de integración escolar ya existen hace más de una década en Chile. Y paralelamente existen la Escuela de Educación Especial. Con todo el cariño que le tengo a la Escuela de Educación Especial, porque me formé en una de ellas, trabajé por mucho tiempo en una de ellas, creo, y también conozco el trabajo que hacen las escuelas especiales, ¿ya? Porque hacemos práctica actualmente en una de ellas. Creo que también para favorecer, digamos, la inclusión, tenemos que transitar hacia una inclusión educativa
donde las escuelas especiales a través del tiempo, digamos, y esto también hay que ser súper realista porque tampoco es de un día para otro. Esto tal vez va a requerir, si yo no soy experta en aquello, pero tal vez va a recurrir o va a implicar décadas para que las escuelas especiales vayan disminuyendo en el tiempo y se vayan, digamos, creando más escuelas con programas de integración escolar, ¿ya? Pero aún así creo que ambos centros educativos hacen un gran trabajo, sobre todo por el equipo interdisciplinario que tienen, por las educadoras diferenciales, educadores y educadores diferenciales, por los psicólogos, los terapeutas ocupacionales, hacen un gran trabajo, sobre todo con los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales permanentes, ¿ya? Yo les tengo un gran cariño en las escuelas especiales por el trabajo que hacen. O sea, alguien podría pensar que hacen solamente actividades extracurriculares o lo que tiene que ver con la recreación y lo social, y no. Las escuelas especiales se tienen que basar en el marco curricular nacional y desde ahí hacer un trabajo de adaptaciones curriculares pertinentes a cada estudiante. Entonces, es un gran trabajo que realizan las escuelas especiales, no es menor. No, para nada, al contrario, obviamente es un trabajo muy dedicado, con mucho estudio también que tenga base, que sustenta obviamente la metodología que se está implementando, pero tiene que ver, yo creo, con el punto que tú indicas, Solange, que es la preparación también de los docentes. A grandes rasgos, la educación diferencial, como que le entregan herramientas que a los otros docentes no. Tiene que ver, como por ejemplo, con un manejo en el tratamiento de ciertos casos que quizás en las pedagogías como generales de matemáticas, de lenguaje, no se profundiza tanto. Esa es la gran diferencia, sí, para la gente que quizás no entiende en la casa. Los profesores de educación diferencial tenemos una base curricular al igual que cualquier otro profesor. Somos pedagogos al igual que cualquier otro profesor. Estudiamos 4 años y medio más o menos, los mismos años que un educador básico, un profesor de educación física, un profesor de inglés. La diferencia es que, y de hecho, en los primeros años hay una base común, hay una formación pedagógica transversal a todas las pedagogías, ¿ya? Pero después, como cada disciplina, digamos, se va especializando en su área, así como el profesor de educación física se especializa en lo que tiene que ver con deporte, el cuerpo, etc. Ahí desconozco. Nosotros digamos, nos vamos especializando en qué es una necesidad educativa, cómo la detectamos particularmente, cómo se evalúa a los estudiantes con necesidades educativas especiales, qué adaptaciones curriculares requieren los estudiantes que presentan alguna necesidad educativa, ya sea permanente o transitoria, ¿ya? Y desde ahí también el manejo conductual positivo particularmente, y también, y sobre todo los educadores diferenciales, trabajamos en lo que tiene que ver con la inclusión de las personas con discapacidad en adultos, digamos, la inclusión laboral, ¿ya? Y la inclusión, ¿qué implica la inclusión social? Y qué implica el desarrollo de estas habilidades sociales, conceptuales y prácticas, las prácticas las que no están presentes en el currículum, pero que las personas con discapacidad intelectual presentan una limitación en estas habilidades. Entonces, también nuestra especialización o nuestra formación es mucho más especializada para abordar el proceso de aprendizaje de los estudiantes que presentan esa educativa especial. Ahora, Solange, perdón, ¿y por qué a tu juicio, y tú también que eres académica y trabajas en torno a la formación de nuevos profesores, de nuevos pedagogos, ¿por qué no se da ese paso? ¿Qué crees que falta para que consideremos la inclusión desde la formación de los docentes? Para que todos al menos tengan una base mínima respecto al tratamiento de casos, por ejemplo, de niños con autismo o con otras condiciones que puedan complicar el proceso de aprendizaje, de la adquisición del conocimiento. ¿Qué falta para que Chile pueda realmente llegar a ser inclusivo en ese sentido? Mira, pero por lo menos en la Facultad de Educación, las carreras, las otras pedagogías, digamos, de inglés, educación física, básica, parvularia, tienen una asignatura que se llama diversidad e inclusión en el primer año. ¿Ya? Y así se debería dar a lo mejor en todas las carreras de pedagogía, pero creo que en el primer año no es suficiente. Yo creo que debiese darse a lo mejor esta asignatura, no tan solo en el primer año, a lo mejor en otro semestre, ¿ya? O darse repetidamente, digamos, en 2 semestres más, digamos, no tan solo en un solo semestre. Pero también tener mayor contacto, es decir, que alguna práctica digamos, se trabaje con estudiantes con necesidades educativas especiales,
¿ya? Y desde ahí el abordaje, hacer codocencia con educadores diferenciales, lo que mandata el decreto 83, digamos. El decreto 83 mandata que las escuelas regulares deben realizar codocencia. Los profesores de básica o de media deben realizar codocencia con educadores diferenciales. Entonces, desde ahí, eso también, a lo mejor, los estudiantes que están en formación, en su proceso de práctica, deberían abordar también o tener esta experiencia de codocencia para, desde ahí, abordar la diversidad en el aula, ¿ya? Desconozco si se hace eso o no, pero es lo que se debería hacer, creo yo. Y por lo tanto, en la medida también en que uno tiene mayor cercanía, mayor experiencia o mayor contacto en un ámbito que desconoce, que no es su especialidad, va a tener, digamos, un mayor acercamiento o una mayor formación, digámoslo así, ¿ya? O sea, si yo no soy profesora de educación física y me niego a tener una cercanía en esa área, claramente no voy a aprender de esa área, ¿ya? Claro. Pero aún no siendo profesor de educación física, pero tengo un acercamiento a aquello, trabajo colaborativamente con el profesor de educación física, trabajo colaborativamente con el profesor de inglés, claramente, colaborativamente, valga la redundancia, voy a ir aprendiendo del otro. Exacto. ¿Ya? Y ese aprendizaje del otro lo voy haciendo parte y lo voy incorporando a mi formación y sobre todo a mi práctica educativa. Y aquí también es importante también conocer qué representación tienen los profesores de las otras disciplinas sobre las necesidades educativas de los estudiantes. Porque si desconozco o tengo una representación en cuanto a que la discapacidad o la necesidad educativa debe ser abordada solamente por el educador diferencial, no me voy a involucrar, no me voy a formar, y ese conocimiento no lo voy a hacer parte de mi práctica docente. Y por lo tanto, voy a estar alejada. En la medida en que yo me hago parte, aprendo, digamos que se incorpora a mi práctica educativa diaria. Y eso es importante considerarlo en la formación docente y en la práctica me refiero a las experiencias de práctica que tenemos o que tienen los profesores durante la formación. Claro. Pero ya estando en la escuela, me tengo que involucrar para hacerlo parte de mi práctica docente diaria. Uh-huh. Que yo creo como el gran propósito que debiesen tener en todos los establecimientos, ¿no? Para realmente concretar esta inclusión y facilitar el proceso de estos estudiantes que quizás tengan complicaciones, que quizás tengan necesidades que un profesor regular o con los horarios regulares no puede atender, ya sea porque tiene que pasar el contenido, porque tiene que avanzar obviamente las exigencias en las notas, que también obviamente está el estrés de alcanzar a ver toda la materia dentro del año académico. Son una serie de necesidades que obviamente si se trabaja de manera colaborativa, pero como instaurándose dentro del establecimiento, como una política interna, por decirlo así, que también se pueda replicar en nuestros establecimientos, eso es lo que favorecería un poco a la inclusión como realmente se propone o se idea o se idealiza, mejor dicho, dentro de los establecimientos de las salas de clase sobre todo. Antes de finalizar, Solange, te quiero hacer una pregunta que me llegó por interno porque si no me van a matar, si no te la hago, pero tiene que ver con que hay un caso en específico donde para poder reforzar obviamente el trabajo del educador diferencial, lo están haciendo a través de clases por Zoom, por ejemplo, o por actividades de manera online. ¿Realmente son efectivas este tipo de instancias, considerando que hoy en día se está yendo a clases, se está yendo de manera presencial a las distintas actividades? ¿O es bueno continuar, por ejemplo, con este reforzamiento o con estas actividades quizás extraprogramáticas a través de plataformas digitales? Mire, yo creo que las plataformas digitales, algo beneficioso que trajo la pandemia es que las conocimos todos. Y hay diferentes plataformas y eso yo creo que llegó para quedarse. Ahora, muy personal, creo que si ya todos regresamos a la presencialidad, lo mejor es el trabajo presencial. Porque si bien la plataforma, como ahora, por ejemplo, nos podemos conectar con personas que están
a grandes distancias, por ejemplo, que es algo beneficioso, pero creo que para el proceso educativo la presencialidad es mucho más significativa. ¿Por qué? Porque en la presencialidad yo puedo presentar al estudiante o entregarle material concreto, cosa que en la virtualidad no puede. ¿Ya? Solamente en la virtualidad yo le puedo presentar herramientas digitales o material digital, ¿ya? Pero en la presencialidad el estudiante tiene la oportunidad de manipular, de escuchar, de mirar, de tocar, ¿ya? Y también la presencialidad nos permite este acercamiento más que lo que estamos hablando del socioemocional, lo afectivo, ¿ya? La plataforma como que nos aleja un poco de lo socioemocional, lo afectivo. No nos permite tocarnos, tal vez no, claro, estamos en pandemia, pero ese aprendizaje o ese trabajo con el estudiante, en lo virtual yo creo que ya para casos extremos, digamos, cuando hay un brote en un colegio, en un curso de coronavirus, por ejemplo, pero si ese factor o esa realidad no existe, creo que el trabajo del proceso educativo debe darse presencialmente, porque así tenemos, digamos, como el control en el sentido de que, ¿cómo está aprendiendo el estudiante? ¿Es necesario que le repita? Le repite. Pero a veces el estudiante virtualmente puede estar interesado en otros, o sea, puede tener otros factores en el entorno que le van a permitir no estar muy atento o concentrado a lo que el profesor le está enseñando. Entonces, en la presencialidad esos factores disminuyen, porque uno le puede decir, guarde el celular, por ejemplo, y el contacto físico y la cercanía es mucho más enriquecedor en un proceso de aprendizaje que lo virtual. Claro. Y lo que ha sido muy enriquecedor, Solange, esta conversación, de verdad, un gusto que nos haya acompañado esta mañana acá en Tarea de Tecnología y sobre todo para conocer un poco las complicaciones y las adversidades que están viviendo el gremio de los profesores, sobre todo en educación diferencial, y obviamente hablar de inclusión, de cómo realmente logramos esta inclusión, no tan solo en la sala de clases, sino también como ya una mirada país, un poco más general, y este trabajo colaborativo, un poco que es la recomendación que entregaste durante esta conversación respecto a que todos los profesores puedan trabajar de manera colectiva en pro de la inclusión y que se implemente esto ya como una política interna dentro del establecimiento y así puedan favorecer que todos estos niños realmente sean incluidos y considerados en todas las ramas del colegio, no solamente en las clases, sino también al momento de sociabilizar y la otro tipo de actividades que también se van generando tanto dentro como fuera de los colegios y de los establecimientos. Solange Barría, académica de la Facultad de Educación de la Universidad Central, muchas gracias por acompañarnos esta mañana acá en Tarea de Tecnología y esperamos ojalá muy pronto tenerte nuevamente para seguir hablando sobre este u otros temas que puedan darse más adelante. Muchas gracias a ustedes y a todos que nos escucharon. Nosotros nos vamos ahora a la última canción de Tarea de Tecnología y a la vuelta, la tarea para la casa, antes de despedir el capítulo del día de hoy. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com.